Zacarías capítulo 10. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice: Dios continuó diciendo: yo soy el Dios de Israel. Aleluya. Pídanme lluvia en época de sequía, y yo haré que llueva en abundancia. Alguien diga amén. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. Pero los ídolos son engañosos. Los adivinos solo dicen mentiras. Engañan a la gente con sus sueños. Escuchen. Y escucharlos no da ningún consuelo. Por eso ustedes andan perdidos, como un rebaño sin pastor. Yo soy el Dios de Israel y voy a castigar a esos pastores porque estoy muy enojado con ellos. Yo mismo cuidaré de mi pueblo. Judá es ahora un rebaño de ovejas, pero pronto voy a convertirlos en briosos caballos de batalla. Alguien diga amén. De entre ellos saldrán grandes jefes que brindarán su apoyo a mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: saldrán grandes jefes. Amén. Mirad de al lado y decir: buen día, gran jefe. Buen día, gran jefa. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Serán como las estacas de una tienda, como el arco para lanzar flechas, como la piedra principal de un edificio. Serán como los soldados valientes que luchan en medio del lodo. Lucharán contra soldados de a caballo y le ganarán la batalla. Alguien diga amén. Decirle al de al lado: vamos a ganar. Vamos, decirle: vamos a ganar. Aleluya. Porque yo estaré con ellos. Yo soy el Dios de Israel. Tercera vez que lo dice el Señor. Yo soy el Dios de Israel y escucho las oraciones de mi pueblo. Como recién daba el testimonio, Dios escucha la oración. Yo fortaleceré a la gente de Judá y salvaré a todos los israelitas. Los haré volver a su tierra y parecerá que nunca los rechacé, porque le mostraré mi compasión. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesucristo en esta mañana. La palabra se llama la bendición para el remanente fiel. Escuche, la bendición para el remanente fiel. Mire, muchos abandonaron. Eso es lo que cantamos en la canción, ¿no? Muchos fueron y abandonaron. Sí, muchos se quedaron en el monte y no bajaron. ¿Saben? Esto es lo que pasó con Israel. Cuando fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia, se quedaron. Ah, Babilonia está bueno. Pastor, ¿para qué vamos a volver a Jerusalén? ¿Para qué voy a volver a las cosas de Dios? ¿Sí? En el mundo están buenos los asuntos. Hay cierta diversión, entre comillas. Hay cierta atracción. Pero escuchen, el diablo nunca te da gratis. El diablo te cobra y te termina robando. El cobro es forzado y en desacuerdo. Es unilateral, no es que vos acordás con el diablo. Miren, mucha gente tiene fama, usted lo ve en la televisión. Mucha gente está teniendo una fama importante y gana dinero y tiene, pero ¿saben qué? El diablo le destruye la familia. Eso no había pactado con la gente, ¿sí? Y hay muchos que tienen éxito entre comillas, ganan dinero, un montón de cosas, pero se separan, se divorcian, se pelean, tienen conflictos, crisis, economía, cosas materiales, porque el diablo te roba. ¿Cuántos dicen amén? El diablo te miente. Aquí dice la palabra donde leímos que los ídolos son engañosos. Todo lo que están yendo hoy a San Cayetano, ¿sabe lo que están haciendo? Están perdiendo su vida. Están entregándose a Satanás, al diablo. Hace unos años estaba en la oficina, estábamos orando y ministrando
acerca de una liberación. Y hermano, una persona que no podía prosperar, que a pesar de tener buenos trabajos no prosperó, no prospera, que a pesar de tener ciertas habilidades comerciales le iba mal, que había hecho negocios y a pesar de tener habilidad de negocio le fue mal. ¿Y saben qué? De pronto empezamos a orar y un espíritu dijo ser San Cayetano. Era un demonio, no un santo. Era un demonio, porque le ordenamos en el nombre de Jesucristo al espíritu inmundo que salga. Y se mataba de risa. Y le digo, pero ¿cómo entraste a esta persona para destruirla? ¿Y sabe lo que dijo? Escuche bien. Dice, muy fácil. Un día ella tocó, esta persona tocó mi imagen ahí en Liniers. Entonces yo me metí y le destruí todo. Así no va, le digo, hermano. Esa es la realidad de lo que vemos en este tiempo. Por eso dice, los ídolos son engañosos, ladrones. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que hay que confiar solamente al Señor. Pero muchos, escucho, se entregaron a Babilonia y no confiaron más en Jehová. Se desencantaron de Dios. Porque alguien les dijo que Jerusalén nunca iba a ser destruida. Pero el profeta Jeremías, entre otros, le dijeron a los sacerdotes y a los líderes religiosos, le dijeron, si no se arrepienten, Jerusalén va a ser destruida. Y dijeron, ¿cómo va a ser destruida? La ciudad de Dios, la casa de Dios es intocable. No. Si usted no se arrepiente, va a ser destruido. Se lo dijo claramente el profeta Jeremías, entre otros. Pero ellos no creyeron hasta que finalmente fueron destruidos. Entonces cuando se fueron destruidos, se fueron a Babilonia y se acomodaron. Se acomodaron a las costumbres de Babilonia. Se acostumbraron a la economía de Babilonia. Se acostumbraron a la forma de vida de Babilonia. Y se acostumbraron a los dioses de Babilonia. Y se acostumbraron, cambiaron a Jehová por los dos dioses de Babilonia. Y ahí quedaron. Pero había un remanente fiel. Hay un remanente fiel en este tiempo que no se arrodilla frente a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Que no se arrodillan frente a las mentiras satánicas. Que no se arrodillan a esos pastores, como dice la palabra. Aquí dice el Dios de Israel, voy a castigar a los pastores porque estoy muy enojado. Pastores que no hablan la palabra de Dios. Pastores que predican sobre cualquier cosa menos sobre el Cristo poderoso, sobre el Cristo de salvación, sobre el Cristo de libertad. Pastores que predican cualquier motivación humana, cualquier idea de hombre, están mintiéndole a la gente. Que a otros predican juicio, otros predican condenación, otros predican libertinaje. Pero nosotros predicamos al Cristo poderoso, al Cristo de la gracia y de la misericordia, al Cristo del amor. ¡Aleluya! Por eso Dios dice, estoy enojado. Entonces, algunos se confundieron. Por eso dice que andaban como ovejas sin pastor. Tenían un concepto erróneo. Si no hay templo y en Jerusalén no se adora, entonces yo no tengo obligación. Pastor, como decía alguien el otro día, que un remisero dice, no, yo no me congrego, porque el pastor fulano, esto hizo mal, el otro me engano. Entonces, como los demás se equivocaron, él tiene licencia para no buscar a Dios, tiene licencia para no adorar a Dios, tiene licencia para no congregarse. ¡Mentira! Entonces acá hicieron lo mismo. Si Jerusalén está destruida, si los pastores son engañosos, si Dios está enojado con ellos, entonces yo me quedo en Babilonia. Y Dios le dice, no, esto no es así. Ustedes están equivocados. Esto no es así. Están diciendo cualquier cosa. Hermanos queridos, si los demás se equivocaron, no tenés licencia para equivocarte o para hacer las cosas mal adrede. Si los demás se dejan de congregar, vos no tenés licencia para dejarte de congregar. Si muchos han robado, no tenés licencia para robarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay algunos que se confunden y se aprovechan de... Mire, aquel le dice, mire, los que se equivocaron, yo los voy a castigar. Pero, hermanos, también voy a bendecir. Yo soy el Dios de Israel. Y dijo, yo voy a bendecir al remanente fiel. Amén. Así que en esta mañana quiero mostrarte acerca de esto. En el versículo 9:11, no lo leímos porque empezamos en el 10. Pero en 9:11 dice, yo hice un pacto contigo
y lo sellé con mi sangre. Por eso rescataré a tus presos del pozo seco donde ahora están. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu pozo seco? ¿Por qué estás viviendo en un pozo seco? Si Dios es un Dios de abundancia, si Dios es un Dios de prosperidad, si Dios es un Dios rico, si Dios es un Dios maravilloso, ¿por qué estamos en un pozo seco? Tal vez tu pozo está seco porque no hay dinero, tal vez seco porque no hay esperanza, tal vez seco porque no hay amor, no hay misericordia, tal vez seco porque no hay afectos a tu alrededor. Yo no sé cuál es tu sequedad. Cada uno está metido tal vez en un pozo que representa algo que le está faltando, los pozos secos. ¿Cuál será nuestro pozo seco? Cada uno lo sabe. Como damos a veces testimonio cuando estamos secos espiritualmente porque no sentimos la presencia de Dios, no significa, hermanos, que seamos pecadores. El diablo vino a hurtar, robar, a matar, a destruir, a sacar, a arrebatarte, pero hermanos queridos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es Dios que nos da la victoria. Y aquí esta palabra es una palabra de aliento, de promesas vivas del Señor. Entonces aquí dice, yo voy a rescatarlo de los pozos. Cualquiera que sea tu pozo en esta mañana, para Dios no hay pozos imposibles. Amén. Para Dios no hay pozos profundos que no sean rescatables. Para Dios no hay pozos secos. No, pero mire, este pozo está en el desierto. Aquí no hay napas, no importa. Donde Dios está, suceden milagros. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer en esta mañana. Ahora, ¿de qué consta ese pacto? 9:11. Hice un pacto con ustedes, un acuerdo. Bueno, los pactos son acuerdos entre dos partes, por lo menos. Entre partes que se ponen de acuerdo en cumplir algo. Ahora, hay pactos, hay acuerdos que se deben cumplir de ambas partes. Una nuestra, de los hijos de Dios, del remanente fiel, como dice la palabra, y otro de Dios que va a responder. Y quiero marcarle en principio, para que usted tome nota, cuál es la decisión o cuál es el acuerdo, cuál es la parte que corresponde a los hijos de Dios. Voy a hablarle de esto primero. Dos cosas importantes que debemos hacer según el texto de la palabra de Dios. Número 1, escuche esto, el principio de la paradoja. Lo primero que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, lo que nos corresponde a nosotros es la paradoja, es ser paradójico. ¿Qué significa esto? Bueno, la paradoja es una contradicción aparente, es decir, hacer algo cuando deberíamos hacer lo contrario. Una paradoja, me gustó la definición que encontré, es un disparate. El diccionario decía paradoja, disparate. Es algo que no tiene sentido hacer. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer algo sin sentido. Permítame la expresión, lo que tenemos que hacer son ciertas, entre comillas, estupideces para el mundo natural, para el mundo que no conoce a Dios, ese tipo de disparates. El diccionario lo define así: una negación de lo que es cierto. No, pero lo que está usted diciendo es un disparate. Es como una negación de lo que es cierto, lo que dice la definición de paradoja. Y eso está en el capítulo 10, versículo 1, que lo leímos recién. Es, escuche, negar la realidad o dar una palabra contraria a la realidad. 10:1 dice: pidan, escuche, lluvia en tiempo de sequía. ¿Cómo vamos a pedir lluvia cuando es tiempo de sequía? La naturaleza dice que en tiempo de sequía no llueve. Pero Dios dice, ustedes pidan lluvia cuando no debe llover. Alguien diga amén. Esa es la forma de vivir de los cristianos. Nosotros tenemos que
hablar disparates, pedir cosas que no tienen sentido humanamente, que cambian la realidad. No se puede. No, ¿quién dijo? Nosotros vamos a pedir, como recién cantábamos, la canción que hablaba sobre el Señor Jesús y Lázaro. Es un disparate pedir que abran la tumba cuando hacía 4 días que estaba muerto, estaba podrido, había un olor nauseabundo. No podía. ¿Cómo van a abrir una tumba después de 4 días de estar amordazado, vendado y metido adentro? No tiene sentido. Pero Dios dice, es tiempo de que los cristianos hagamos disparates. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una paradoja, es hacer algo contrario a la realidad. Cuando todos dicen hay contracción, nosotros decimos hay abundancia. Cuando todos guardan el dinero porque tienen miedo, nosotros lo invertimos. ¿En dónde? En el reino de Dios. Porque el disparate es en los asuntos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pidan lluvia en tiempos de sequía, porque la lluvia no depende de los factores naturales. Hermanos queridos, yo sé que alguno no cree, lo lamento. Cuando Sebastián decía, en vacaciones se trabaja menos y más dinero. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de disparates. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios de contradicciones. Hay que confrontar la realidad. Cuando la gente dice, el diagnóstico dice que usted se va a morir, el diagnóstico dice que usted no puede generar tal cosa, el organismo no puede, y usted toma lo que el médico le dice, y usted dice, en el nombre de Jesús va a suceder, usted no puede caminar, entonces voy a correr. ¿Cómo no se puede? Sí, voy a hacer un disparate. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el acuerdo de la fe. Si somos remanente fiel, entonces vivamos diferente a los que se acomodaron a Babilonia. ¿Usted quiere acomodarse a este tiempo? ¿Usted quiere acomodarse a lo que habla la gente, a lo que dicen los demás? ¿O usted quiere hacer cosas paradójicas, disparates para la gloria, para la honra del nombre del Señor, para ver en nosotros cumplidas cosas sobrenaturales? Amén. Esto es muy importante, hermanos. El principio de la paradoja. No se trata de una rebelión discursiva, de hablar mentiras por hablar mentiras, o discutir o enfrentarnos para pelear con personas. No, porque fulano dice tal cosa, yo lo voy a pelear. No. Estamos hablando de una verdad de Dios frente a las mentiras del diablo. Escuche, ahí es claramente. Dios dice, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios que hago milagros, yo soy el Dios que abrí el mar rojo, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios que hice lo imposible y lo sigo haciendo, porque Dios no cambia, dice la Biblia. Nosotros cambiamos a Dios. No, pastor, yo no cambié a Dios. Sí, cambiamos el poder milagroso y sanador de Cristo por pastillas, remedios y tratamientos, y cambiamos el poder de Dios, y cambiamos, escuche, el poder sobrenatural, cambiamos el maná para empezar a depender de lo que nosotros podemos lograr. No se trata de lo que está en tu bolsillo, se trata de lo que está en lo espiritual, de lo que está en la mano de Dios. Dice el Señor, yo haré que llueva en abundancia, yo haré que las cuentas se multipliquen, yo haré que el dinero sobre. ¿Cuántos dicen amén? Hay un fuerte aplauso si crees en el disparate. Los disparatados aplauden. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay que contradecir la realidad. La fe no es acomodarse a lo natural, sino acomodar lo natural a lo que yo deseo y necesito en el nombre de Cristo, a lo que la promesa de Dios me dice que va a suceder. Hermanos queridos, dice el Señor, haré que haya abundancia, yo hago prosperar, dice el Señor. Amén. Por eso nosotros tenemos que establecer el principio de la paradoja. Jesús enseñó siempre las paradojas. ¿Qué dijo? Diga al débil, fuerte soy. ¿Cómo decía el débil fuerte si está débil? Porque Dios es el Dios de los disparates. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre cambió las cosas. Dios dijo, voy a despertar a Lázaro. No, está muerto. No, lo voy a despertar.
No está muerto, está durmiendo. ¿Cómo va a estar durmiendo 4 días dentro de una tumba? Me parece raro. Nadie va a dormir 4 días en una tumba envuelto y metido. Pero Dios es el Dios de los disparates. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo tenemos que hablar disparates. Salvo que usted quiera acomodarse a lo natural. Acá muchos se acomodaron a Babilonia y se quedaron en Babilonia. Más del 90% dice quedaron en Babilonia. Y un pequeño remanente dijo, yo voy a volver a Jerusalén, yo voy a volver a lo sobrenatural, yo voy a volver a la fe, yo voy a volver al Dios que hace llover maná del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a volver al Dios de los milagros. En este tiempo de la racionalidad, de la lógica y del conocimiento humano, escuche, ¿sabe lo que pasa? Todo comienza a funcionar en lo natural. Lamentablemente así sucede. ¿De qué se habla? Los grupos de motivación que hablan. Usted puede, fuerza de hombre, hágalo de esta manera, etcétera. Yo no le estoy diciendo nada de estos principios. Yo le expliqué y se lo vuelvo a repetir por las dudas. Cuando Dios da aliento, cuando Dios nos alienta y nos anima, porque aquí dice claramente que el Señor nos va a dar su apoyo, su fuerza. El aliento es esto. Cuando usted escucha, no, se escucha en la televisión el aliento de la tribuna. No se escuchan palabras, se escucha un aliento. Se escucha el ruaj de Dios. El aliento es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El ruaj de Dios. El Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros somos fortalecidos, alentados, no es por motivación de hombre, es el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros, que irrumpe sobre nosotros. ¿Por qué no fuimos cambiados el viernes de este lugar? ¿Por qué no fuimos diferentes, con otra mentalidad? Porque irrumpió el ruaj de Dios, porque irrumpió el aliento de Dios y entró en nuestros huesos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la diferencia. No le estoy hablando de motivación de hombre, porque eso no prospera. Tal vez le da un momento de un empujoncito nomás. Pero el Espíritu de Dios nos da vida y nos da vida eterna. Segundo principio. Escuche bien lo que le voy a decir. El principio de la sordera. ¿Cómo? De la sordera. ¿Qué? De la sordera. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al lado, me volví sordo. ¿Qué? Me volví sordo. Decirle, ¿qué? Me volví sordo. ¿Qué? Si algunos ya se volvieron sordos. El principio de la paradoja, nuestra parte. Segundo, el principio de la sordera. Escuche, no es que usted no tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que volverse sordo. ¿A quiénes? Versículo 2. Los adivinos solo dicen mentira, engañan a la gente con sus sueños. Mire, cuando habla de los adivinos, no habla exactamente o necesariamente de los encantadores y brujos, sino que está hablando de los pronosticadores. Está hablando de los estudiosos o de los que anunciaban en aquel entonces algunos mensajes, los cuales el Señor los llama también agoreros. Agoreros son los mensajeros del desastre. Agoreros son los negativos y los destructivos, que justamente agorero significa el que avisa destrucción, el que avisa lo malo, que trae pesimismo y derrota a la gente. ¿Sabe quién representan eso? Los estadistas, los economistas de hoy, los comunicadores en general, periodistas entre eso. Dicen mentiras y hablan en nombre del diablo. Muchos pronosticadores de maldad, de desastres. Hermanos queridos, y si usted cuando lee la palabra de Dios, por eso le explico algo, aunque parece una tontería, pero por favor, en la práctica sucede este problema. Algunos leen la Biblia, agarran así y empiezan. Eso así no se lee. Usted tiene que leer en voz alta, en voz audible. Porque ¿cuántos saben que el diablo es medio tonto? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que es medio tonto?
Es verdad, no lo sabía, es medio tonto. Entonces, cuando usted está hablando así, Dios continúa, porque hay algunos que hablan así. Como el diablo es tonto, no entiende. Pero usted tiene que hablar en voz clara, así tiene que leer la palabra. Cuando lee la palabra, lea en voz alta, hermano. Cuando ora, no ore en la mente. Usted puede orar en la mente, pero cuando se dedica a la oración establecida, ore con voz audible. Ore con voz audible. La Biblia dice, envió su palabra y lo libró de la ruina. Amén. Usted suelta una palabra. Por eso los principios de destrucción son el cerrar la boca, el que no habla, el que no suelta la palabra. Zacarías, cuando entró en la visión, quedó mudo. ¿Saben por qué? Porque él cancelaba todo siempre. Entonces quedó mudo hasta que Dios le dijo, bueno, ahora puedes hablar cuando tengas algo bueno para decir, algo poderoso, algo de fe, algo que edifique lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano querido, usted no tiene que escuchar a lo que le dicen, no sabe, viene todo mal, todo, empieza ese pesimismo, los agoreros, los comunicadores de los desastres. Hermano querido, yo conozco un mensaje que la Biblia lo llama el Evangelio, y el Evangelio significan buenas noticias. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas noticias. Y la noticia es que hay vida, que hay poder, que hay avivamiento, que hay fuego, que hay prosperidad, que hay bendición, que hay sanidad, que hay liberación, que hay cosas grandes de Dios. Hay cosas grandes de Dios. Esas son las buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias. Cristo vive, Cristo reina. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el Evangelio. Así que cuando usted le diga, ¿sabe lo que usted tiene? Su enfermedad es mortal. ¿Qué? Doctor, no escucho. Que usted tiene una enfermedad. ¿Qué? No escucho. Yo lo único que sé que dice, en Isaías 53, doctor dice, por la llaga de Cristo estoy sano. Alguien diga amén. Hermano, vuelva a ser sordo a las malas noticias. Fuerte el aplauso al Rey. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Hermano, estos son los comunicadores de ese tiempo. Como dice el versículo 3, estoy enojado con los pastores que hablan condenación, con los pastores que hablan, hermano, como me dijo una persona en Perú, que hasta me impactó hasta el día de hoy. Yo fui a buscar una palabra de Dios. Yo estuvo en otro país, en Italia, volvió a Perú con una enfermedad, con un problema grave, tremendo, y dijo, yo fui a buscar, escuchen, me dijo, a una iglesia muy grande y muy importante, aquí cerca, y cuando fui, ¿sabe lo que me dio? El pastor me dio consejeros de psicólogo y me habló no como pastor, como psicólogo, y después me dijo que tenía que ir a tal centro de salud, etcétera, etcétera. Eso fue lo que le fueron a decir. Pero ¿sabe qué? Me dijo, Dios me dijo en un sueño, va a venir alguien a tu casa y te va a liberar y yo lo voy a usar para sanarte. Así me dijo. ¿Y sabe lo que pasó? Hermano, la madre me recibió a mí en la casa y estuvimos haciendo liberación y se sanó y Dios la liberó. Alguien diga amén en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y barracatará la masaya. Gloria. Hermano, usted sordo. ¿Cuántos dicen amén? Conoce la historia, ¿verdad? Conoce la historia de las ranitas que estaban en el fondo del tacho de agua y se estaban ahogando y se estaban muriendo. Y venían las ranitas agoreras, vinieron las ranitas comunicadoras del desastre, las que están aquí, los engañosos y adivinos mentirosos. Y esas eran las ranitas mentirosas. Entonces fueron y dijeron, ¿para qué te vas a esforzar? No hay forma de salir ahí. No te vas a poder agarrar por las paredes. No intentes, te vas a cansar y te vas a ahogar más rápido, vas a perder el aire. Si te quedas quietito vivirás unos minutos más, pero ya no vas a poder. Entonces algunas ya empezaron a flaquear y decían, dale, basta, no podés. Y le hacían señas, no. Y le trataban de explicarle, no te esfuerces. Entonces se quedaron todas ahí en el fondo y se ahogaron y se murieron. Pero había una que siguió saltando y siguió hasta que de pronto salió del fondo del tacho de agua
Y las demás estaban sorprendidas que había salido. Entonces, cuando les empezaron a explicar cómo hiciste, la ranita que estaba ahí no les podía comunicar, y solamente con señas le estaba diciendo: gracias por alentarme, porque yo soy sorda. Dijo: gracias porque ustedes me alentaron, yo no escucho. Así que gracias porque vi la seña que me hacían, entonces yo me animé a salir de ese problema. Alguien dígame en esta mañana: aleluya. ¡Sordo! ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diablo te hable, decirle: soy sordo. Te voy a matar. Soy sordo, diablo. Para el diablo somos sordos, para Cristo somos vivos. Alguien diga amén. Pero Dios también hace un acuerdo, hermano, y termino con esto: el acuerdo de Dios. Nosotros vamos a ejecutar el principio de la paradoja y el principio de la sordera. Amén. Decirle al lado: disparatados y sordos. Somos un desastre, digamos. Humanamente somos un desastre. Pero no importa. Esa es la fe. Alguien diga amén. Disparatado y sordo, esa es la fe. Pero hermano, Dios le dijo algo. Escucho, Dios le dijo algo. Mirá lo que dice el Señor: yo mismo cuidaré de mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Son ahora un rebaño de ovejas, pero pronto voy a convertirlos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: Dios me va a convertir. Esa es la transformación de Dios. Dios nos va a convertir, nos va a transformar. Dice: en briosos caballos. Hermano, la ovejita, hay un sentido bueno. Cuando estamos frente a Dios hay que hacer como ovejas. Cuando estamos frente a Dios, la oveja baja la cabeza y como cordero es cebado, como el Señor dijo, al matadero. Baja la cabeza la oveja. Yo le conté siempre cuando vi que estábamos por comer un corderito. Cuando yo ya me di cuenta, yo le había estado la cabeza por allá, todo parece medio violento, pero bueno, la milanesa que usted se come, antes era una vaquita, así que no se me ofenda. y la oveja estaba ahí, no se escuchaba. Para Dios somos ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nos va a transformar. ¿Para qué? Para la guerra. Dios nos va a transformar ¿en qué? En briosos caballos. Mire, esto es muy importante. Nos habla de una fuerza tremenda, la fuerza del caballo. El avance que tiene el caballo es impresionante. Por eso Dios nos va a transformar. Y cuando dice briosos, yo estaba mirando, no es una palabra que usamos comúnmente, pero brioso significa algo enérgico, significa algo vigoroso y atrevido. Hermanos, Dios nos va a hacer enérgicos, vigorosos y atrevidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay algunos que dicen: al diablo no hay que molestarlo, déjalo al diablo. Entonces el diablo está en su infierno, con la estufa de muchas calorías. Ahí está el diablo haciendo los planes para enfermarte, para destruirte. Vamos a mandarle la enfermedad a fulanito, a estos que van a la iglesia vamos a mandarle esto. Están haciendo sus planes y nosotros no nos metemos. No, hermanos, briosos caballos, enérgicos y atrevidos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es peligroso la enseñanza de hoy, pero tiene que aplicarla a la fe, ¿sí? Porque usted se va a ir hoy así, hermanos queridos. Sí, se va a ir con disparate, sordo, atrevido, pero esos son características para la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, brioso caballo significa alguien enérgico, vigoroso y atrevido. Mira, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que entrar y patear el infierno y entrar no hay que golpearle la puerta al diablo. Diablito, ¿puede pasar? ¿Me deja pasar, diablo? No, por patada a la puerta del diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque lo dice la Biblia. Dice la Biblia que las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, las puertas donde vive el diablo inmundo, las puertas no prevalecerán
contra la iglesia. No es la iglesia escondiéndose detrás de la puerta, vamos que se nos mete el diablo. No, es la iglesia pateando las puertas del infierno y dice: las puertas del infierno no se van a mantener en pie porque la iglesia viene con poder. Alguien diga amén. Fuerte el aplauso al Señor. Usted patee la puerta del diablo, pégale a la puerta del diablo, y diablo dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, diablo, no vas a tocar nada. Y usted va a confundir, escuche, usted tiene que confundir los planes del diablo. Usted los confunde y usted dice: el diablo te dijo que vayas a atacar al pastor. No, anda a atacar a la abuelita del diablo, ¿sí? Te dijo que anda a atacar a Lucifer. Entonces usted los confunde. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser atrevido en el reino, briosos caballos. Yo le digo, hermano, no somos carmelitas descalzas, somos guerreros del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que patear el infierno. No, permiso, vamos. No, usted tiene que patear el infierno. Briosos caballos. ¿En qué nos convertirá? Acá está, en jefes. ¿Cuántos dicen amén? Dice: nos hará jefe. Dígale al lado: hola, gran jefe. Vamos, dígale: hola, gran jefe. Hermanos queridos, escuchen. Y cuando nombra a los jefes, nombra el arco y las estacas. Las estacas, para que una carpa funcione bien, tiene que estar bien firme, bien clavada, bien asentada en la tierra, para que no se mueva la carpa. Para que usted agarre la flecha y pueda ir al blanco, tiene que estirar el arco bien fuerte y mantenerlo bien firme. Estuvimos ahí en San Luis y dice: usted tiene que poner, había una parte que teníamos que practicar con el arco, tenía que poner ahí firme y estirar para atrás bien firme, fuerte, y después suelta la flecha. Transforma la fuerza potencial en fuerza cinética, qué sé yo. Pero, hermanos queridos, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener, como dice la palabra, el jefe es firme, el jefe es fuerte, el jefe da una orden y se le responde. ¿Cuántos dicen amén? Un jefe, cuando está dirigiendo algo, no da opiniones, sino da mandatos. Bueno, tenemos que decidir esto y esto, y tenemos que hacerlo pronto. ¿Sabe? Estaba viendo sobre las características de un jefe exitoso y poderoso, pero hay dos que me llamaron mucho la atención porque tiene que ver con lo nuestro. Lo primero, dice que el jefe exitoso tiene un alto nivel de autoestima y de expectativas. ¿Cuántos dicen amén? El jefe sabe quién es, sabe que es jefe y que tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como jefe tenemos que saber: nosotros somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Padre de la Gloria, del Padre de las Luces. Alguien diga amén. Entonces tenemos una estima alta. ¿Cuántos dicen amén? No es mandarse la parte ni ser orgulloso. Significa tener un concepto correcto del nuestro. Y nosotros tenemos a nuestro Padre, que es Dios, Rey y Señor del universo. Por lo tanto, nosotros, herederos de las riquezas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una autoestima firme tiene el jefe exitoso. Y también expectativas. Espera algo bueno, espera algo positivo, espera algo que va a salir bien. Así somos nosotros. Cuando somos jefes exitosos, esperamos que las cosas nos salgan bien. ¿Cuántos dicen amén? Y termino diciéndole esto: póngase de pie en el nombre de Jesús. Y termino con lo último y nos vamos en el nombre del Señor. Acuérdese, por favor, acuérdese, ¿cuál es nuestra parte del acuerdo? Vivir en la paradoja, en el disparate. Y segundo, ser sordo a lo que el diablo nos quiere decir. Pero el acuerdo del Señor es que Él nos va a hacer briosos caballos. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a hacer jefe, número 2. Y tercero, mire esto, versículo 5: serán como soldados valientes. ¿Cuántos dicen amén? Soldados valientes. Cierre sus ojos, tome la espada con cuidado, levántela en alto. En su mano derecha tome la espada y diga: yo soy un soldado valiente. Diga: soy un soldado valiente.
soy soldado del reino de Dios, soy soldado de avivamiento, soy soldado del Dios Todopoderoso, soy soldado de conquista, soy soldado de victoria, soy soldado glorioso para... Mire, ¿sabe lo que le dijo en Joel? ¿Sabe lo que le dijo al pueblo de Dios? Por eso le digo que Dios es un Dios de transformación, que Dios es un Dios de cambios, porque le dijo: ustedes son agricultores, son ganaderos, algunos se volvieron comerciantes, pero yo los haré, escuche, valientes soldados. Y en Joel 3 dice: tomen sus azadones, tomen sus herramientas del campo y transfórmenlos en armas de guerra. ¡Amén! Tomamos nuestros azadones y serán lanzas de victoria. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aquí estoy, soldado del Espíritu